Las hermanas de Albano. Un cuento de Mary Shelley. Fue para ver este hermoso lago que realicé mi última excursión antes de abandonar Roma. La primavera casi había dado paso al verano. Los árboles estaban ya cubiertos de un follaje verde y fresco. El viñador cantaba subido a ellos, guiando sus vides. La cigarra aún no había comenzado su canto. Por lo tanto, el calor aún no se hacía sentir. Pero al anochecer, las luciérnagas brillaban entre las colinas y el arrullo de la Asciola, una lechuza, nos aseguraba, en un país donde tal cosa no necesita confirmación, que habría buen clima al día siguiente. Partimos temprano en la mañana para evitar el calor. Desayunamos en Albano y hasta las 10 pasamos el tiempo visitando el mosaico, la villa de Cicerón y otras curiosidades del lugar. Descansamos durante el mediodía en una tienda que habían montado para nosotros en la cima de una colina, desde donde contemplamos el lago rodeado de cerros y una elevación lejana coronada por un pueblo con su iglesia. Otras aldeas y casitas estaban dispersas entre los pliegues de las montañas. Y más allá vimos el mar azul profundo de los poetas del sur, que recibía al rápido e inmortal Tíber, meciéndolo hasta hacerlo descansar entre sus olas devoradoras. El Coliseo se desmorona y el Panteón se deteriora. Hasta las colinas mismas de Roma perecen, pero el Tíber vive para siempre, fluye para siempre, y para siempre alimenta el Mediterráneo cercado por tierras con aguas frescas. Nuestro grupo veraniego, en busca de placer, era numeroso. Para mí, la persona más interesante era la condesa Atanasia, tan bella como una creación de Rafael, y tan buena como el ideal de un poeta. 2 de sus hijos la acompañaban, con miradas vivaces y modales dulces, tranquilos, pero plenos de gozo. Me senté cerca de ella, observando las sombras cambiantes del paisaje ante nosotros. Al descender el sol, vertió una marea de luz sobre el valle del lago, inundando la profunda ladera formada por la montaña con oro líquido. Las cúpulas y torres del pueblo lejano centelleaban y brillaban. Los árboles se teñían de esplendor. 2 o 3 nubes ligeras, que habían absorbido la radiancia hasta convertirla en su esencia, flotaban como islas doradas en el luminoso firmamento. Las aguas, reflejando el resplandor del cielo y las riberas teñidas de fuego, proyectaban un segundo cielo, una segunda tierra iluminada a nuestros pies. El Mediterráneo, contemplando al sol, como los ojos de una novia mortal que se nublan al reflejar la mirada de su amante, se perdía, se mezclaba con su luz hasta volverse uno con él. Largos momentos, nuestras almas, como el mar, las colinas y el lago, bebiendo la suprema hermosura, contemplamos en silencio, hasta que la copa demasiado llena rebosó y nos alejamos con un suspiro. A nuestros pies había una loma que formaba el primer plano de nuestro cuadro. 2 árboles reposaban contra el cielo, reluciendo con la luz dorada que, como rocío, parecía colgar entre sus ramas. Una roca cerraba la vista por el otro lado, enredada de trepadoras y perfumada por el mirto en flor. Un arroyo, cruzado por enormes piedras, brotaba entre el césped, y sobre los fragmentos de roca que yacían alrededor, se sentaban 2 o 3 personas, campesinos, que atrajeron nuestra atención. Uno, como lo demostraba su escopeta, era un cazador que descansaba sobre un banco no muy lejos, aunque también era un labrador. Su tosco sombrero de paja y su atuendo pintoresco pero rústico pertenecían a esa clase. La otra era una contadina, una campesina con el traje típico de su región, que volvía con la cesta al brazo, del pueblo a su hogar. Estaban observando las mercancías de un bujonero que con el sombrero en la mano se hallaba cerca.
Entre sus artículos había cuadros e impresos, vistas del campo y retratos de la Virgen. Nuestros campesinos los miraban con atención y agrado. Fácilmente se podría imaginar una historia para esa pareja, dije. Su escopeta es una ayuda para la imaginación, y podemos figurarnos que es un bandido con su amada contadina, el terror de toda la comarca, excepto para ella, el ser más indefenso del lugar. Hablas a la ligera de una combinación así, dijo la encantadora condesa a mi lado, como si por naturaleza no fuera causa de espantosas tragedias. La mezcla del amor con el crimen es una conjunción temible, y las actividades fuera de la ley nunca se persiguen sin traer al criminal y a todos los que se vinculan con él a una miseria indecible. Hablo con emoción porque tu observación me recuerda a una muchacha desafortunada, ahora una de las hermanas de la caridad en el convento de Santa Chiara en Roma, cuyo amor desgraciado por un hombre como el que mencionas sembró la destrucción y tristeza a su alrededor. Le rogué a mi encantadora amiga que me contara la historia de la monja. Durante un buen rato resistió mis súplicas, pues no deseaba deprimir el ánimo de un grupo reunido por placer con un relato de tristeza. Pero insistí, y ella accedió. Su dulce forma de hablar en italiano aún resuena en mis oídos, y su hermoso rostro permanece ante mí. Mientras hablaba, el sol se ponía, y la luna inclinaba su cuerno de plata sobre el remanente de gloria que aquél había dejado. El lago pasó del púrpura a la plata, y los árboles, antes tan resplandecientes, ahora eran masas oscuras que apenas reflejaban desde sus copas la suave luz lunar. Las luciérnagas destellaban entre las rocas. Los murciélagos giraban a nuestro alrededor. Fue entonces cuando la condesa Atanasia comenzó. La monja de la que hablo tenía una hermana mayor que ella. Las recuerdo cuando, siendo niñas, llevaban huevos y frutas a la villa de mi padre. María y Anina se llamaban. Estaban siempre juntas, con sus grandes sombreros de paja para protegerse del sol abrasador. Trabajaban todo el día en el podere de su padre, y por las tardes, cuando María, quien era 4 años mayor, iba a la fuente a buscar agua, Anina corría a su lado. Su cabaña, escondida por los pliegues de la colina, está al borde del lago, justo enfrente, y a unos 500 metros cuesta arriba se encuentra la rústica fuente de la que hablo. María era seria, dulce y considerada. Anina, en cambio, era una criatura risueña y alegre, con el rostro de un querubín. Cuando María cumplió 15 años, su madre cayó enferma y fue cuidada en el convento de Santa Chiara, en Roma. María la acompañó sin dejar su cabecera ni de día ni de noche. Las monjas la consideraban un ángel, y ella a ellas. Su madre murió, y las religiosas la persuadieron para que se uniera a ellas. Y su padre no pudo sino aceptar su santa decisión. Y así, María se convirtió en una de las hermanas de la caridad, las monjas enfermeras de Santa Chiara. 1 o 2 veces al año visitaba su hogar. Daba sabios y cariñosos consejos a Anina, y a veces lloraba al despedirse de ella. Pero su piedad y su constante labor con los enfermos la reconciliaban con su destino. Anina, en cambio, sentía más profundamente la pérdida de la compañía de su hermana. Las otras muchachas del pueblo no le agradaban. Era una buena niña y trabajaba muy duro para su padre, y su recompensa más dulce era el informe que él daba a ella a María,
así como las alabanzas afectuosas y los abrazos que su hermana le prodigaba cuando se veían. No fue sino hasta los 15 años que Anina mostró algún tipo de distanciamiento respecto a su hermana, aunque en realidad no se trataba de un alejamiento. Quizás la amaba más que nunca, pero su vocación sagrada y sus sermones sabios la hacían temer confiarle su secreto, y temblaba ante la posibilidad de que la monja, entregada al cielo y a las buenas obras, leyera en sus ojos y desaprobara la pasión terrenal que la dominaba. Tal vez parte de su reserva se debía a los rumores que circulaban sobre el carácter de su amante, y sin duda también a la desaprobación, incluso odio, que su padre expresaba con frecuencia hacia él. Desdichada Anina, no sé si en el norte vuestros campesinos aman como los nuestros, pero la pasión de Anina estaba entretejida con las raíces mismas de su ser. Era ella misma. Podía morir, pero no dejar de amar. La aversión de su padre por Domenico volvió clandestina su relación. Él siempre estaba en la fuente para llenar su cántaro y colocarlo sobre su cabeza. Iban a la misma misa, y cuando su padre iba a Albano, Velletri o Roma, él parecía saber por instinto el momento exacto de su partida, y se unía a ella en el podere, trabajando con ella y para ella, hasta que veían al viejo descender por el sendero de la montaña en su regreso. Decía que trabajaba para un contadino cerca de Nemí. Anina a veces se preguntaba cómo podía disponer de tanto tiempo para ella, pero sus excusas eran plausibles, y el resultado demasiado delicioso como para que la inocente joven viera con claridad la causa evidente de ello. Pobre Domenico. Los rumores que se esparcían sobre él estaban demasiado bien fundados. Su única excusa era que su padre había sido un ladrón antes que él, y había pasado sus primeros años entre esos hombres sin ley. Había en su naturaleza algo mejor, y anhelaba la paz del inocente. Sin embargo, difícilmente podía considerársele culpable, pues ningún crimen atroz manchaba su historia. No obstante, era un proscrito y un bandido, y ahora que amaba a Nina, esos nombres eran como aguijones que le atravesaban el alma. Habría huido de sus compañeros a un país lejano, pero Anina vivía justo en el corazón de sus escondites. En ese tiempo, además, la policía establecida por el gobierno francés, que entonces poseía Roma, hizo que esas bandas se volvieran más atentas al comportamiento de sus miembros. Se rumoreaba que se tomarían medidas enérgicas contra quienes ocupaban las colinas cercanas a Albano, Nemí y Velletri, y esto llevó a los bandidos a unirse con lazos aún más estrechos. Domenico no podía, aunque hubiera querido, no podía abandonar a sus amigos en la hora del peligro. Durante una fiesta por esos días, era hacia finales de octubre, Anina paseaba con su padre entre los aldeanos, que como en toda Italia, celebraban el día congregándose y caminando juntos en un mismo lugar. Sus conversaciones giraban en torno a los ladrones y a los franceses, y se contaban muchas historias terribles sobre la erradicación de bandidos en el reino de Nápoles. Se describía con detalle el método que los franceses empleaban para lograrlo. Las tropas recorrían el país, visitando guarida tras guarida, expulsándolos, siguiéndoles la pista como si cazaran bestias salvajes del bosque, hasta que, estrechando el cerco, los arrinconaban en un solo lugar. Entonces tendían un cordón alrededor, que vigilaban con extremo cuidado,
prohibiendo la entrada de provisiones bajo pena de muerte inmediata. Y como esta amenaza se ejecutaba sin piedad, en poco tiempo los bandidos sitiados se rendían por hambre. Se esperaba la llegada de las tropas francesas en cualquier momento, pues ya habían sido vistas en Belletri y Nemi. Al mismo tiempo, se afirmaba que varios proscritos se habían refugiado en Rocca Giovanni, un pueblo abandonado en la cima de una de esas colinas, y se suponía que harían de ese lugar su último escondite. Al día siguiente, mientras Annina trabajaba en el podere, un grupo de caballería francesa pasó por el camino que separaba su jardín del lago. La curiosidad la hizo mirar, y su belleza era tal que no podía pasar desapercibida. Sus comentarios y maneras la incomodaron rápidamente y se retiró, pues una mujer enamorada se consagra a su amado y considera que la admiración de otros es una profanación. Comentó con su padre la impertinencia de aquellos hombres, y él respondió alegrándose de su llegada y de la destrucción de las bandas sin ley que conllevaría. Esa tarde, cuando Annina fue a la fuente, miró alrededor con timidez, deseando encontrar a Domenico en su sitio habitual, pues la llegada de los franceses había destruido su sensación de seguridad. Fue más tarde de lo habitual, y una tarde nublada hacía que pareciera ya de noche. El viento rugía entre los árboles, doblando incluso los majestuosos cipreses. Las aguas del lago se agitaban en altas olas, y densas masas de nubes de tormenta se cernían sobre las cumbres de las colinas, tiñendo el paisaje con un matiz lúgubre. Annina subió rápidamente por el sendero de la montaña. Cuando llegó a la vista de la fuente, rústicamente tallada en la roca viva, vio a Domenico recostado contra un saliente del monte, el sombrero echado sobre los ojos, el tabarro caído de sus hombros, los brazos cruzados en actitud de abatimiento. Se sobresaltó al verla. Su voz y sus palabras eran entrecortadas y confusas. Sin embargo, nunca la había mirado con tanto amor ardiente, ni la había rogado con tanta ternura apasionada que retrasara su partida. «¡Qué alegría encontrarte aquí!», dijo ella. «Tenía miedo de toparme con alguno de los soldados franceses. Les temo aún más que a los bandidos». Domenico la miró con ansiedad y luego apartó la vista diciendo: «Lamento no estar aquí para protegerte. Debo ir a Roma por 1 o 2 semanas. ¿Serás fiel, Annina mía? ¿Me amarás aunque no vuelva a verte jamás?». Aquel encuentro, dadas las circunstancias, fue más largo de lo habitual. Él la acompañó por el sendero hasta que estuvieron casi frente a su cabaña. Aún así se demoraron. Un silbido bajo se oyó entre el matorral de mirto junto al lago. Él se sobresaltó. El silbido se repitió y él respondió con otro igual. Annina, asustada, iba a preguntar qué significaba eso, cuando por primera vez él la estrechó contra su pecho, besó sus labios rosados y con un murmullo «Carísima, adiós», la dejó, saltando por la ladera, y mientras ella lo miraba, perpleja, creyó ver una barca cruzar una franja de luz que dejaba una nube abierta. Permaneció largo rato absorta en su ensoñación, recordando y saboreando con estremecida dicha el rápido abrazo y la apasionada despedida de su amado. Se demoró tanto que su padre tuvo que salir a buscarla. Cada tarde después de eso, Annina visitaba la fuente a la hora del Ave María. Él no estaba ahí. Cada día le parecía una eternidad.
y temores incomprensibles ocupaban su corazón. Aproximadamente 15 días después, llegaron cartas de María. Informaban que había estado enferma de fiebre de malaria, que ya se encontraba en convalecencia, pero que necesitaba un cambio de aire para recuperarse del todo, y que había obtenido permiso para pasar un mes en casa, en Albano. Pedía a su padre que fuera al día siguiente a recogerla. Estas eran noticias alegres para Anina. Decidió contarle todo a su hermana, y durante aquella larga visita no dudaba de que ella sabría encontrar la manera de lograr su felicidad. El viejo padre partió a la mañana siguiente, y todo el día fue pasado por la dulce joven en ensoñaciones de dicha futura. Por la tarde llegó María, débil y demacrada, con todas las huellas visibles de esa terrible enfermedad, aunque según aseguró a su hermana, se sentía completamente bien. Mientras cenaban frugalmente, varios aldeanos entraron a preguntar por María, pero todas sus conversaciones giraban en torno a los soldados franceses y a los bandidos, de los cuales al menos una banda de 20 se habían reunido en Rocca Giovanni, vigilados estrictamente por los militares. Podemos estar agradecidos a los franceses, dijo el padre, por esta buena acción. El país se librará de esos rufianes. Cierto, amigo, dijo otro, pero es horrible pensar en lo que están sufriendo esos hombres. Parece que ya agotaron toda la comida que llevaron del pueblo y están literalmente muriéndose de hambre. No tienen ni un gramo de macarrones. Y un pobre hombre que fue capturado y ejecutado ayer no era más que un esqueleto. Se le contaban todos los huesos bajo la piel. El otro día se supo una historia triste, dijo otro, de un anciano de Nemí, cuyo hijo, dicen, está entre los que están en Rocca Giovanni. Lo encontraron dentro del cerco con algo de bacala escondido bajo su pastrano, y ahí lo fusilaron en el acto. No hay una banda más desesperada, comentó el primer hombre. No hay una banda más desesperada en todos los estados pontificios y el reino juntos. Han jurado no rendirse salvo con condiciones favorables. Para asegurar esto, su plan es emboscar a los viajeros y hacerlos prisioneros, para tener rehenes con los cuales exigir un trato indulgente del gobierno. Pero los franceses no tienen piedad. Prefieren que los bandidos descarguen su venganza sobre esos pobres cautivos antes que perdonar la vida a uno solo de ellos. Ya capturaron a 2 personas, añadió otro, y la vieja Beta Tosi está medio loca, porque está segura de que su hijo ha sido tomado. No ha vuelto a casa en 10 días. Yo más bien creo, dijo otro anciano, que se fue por su propia voluntad. El joven granuja frecuentaba a Domenico Baldí, de Nemí. No podría haber tenido peor compañía en todo el país, dijo el padre. Domenico es el hijo malo de una mala estirpe. ¿Está en el pueblo con los demás? Lo vi con mis propios ojos, respondió el otro. Cuando subí la colina con huevos y gallinas para la piquete que hay ahí, vi moverse las ramas de una encina. El pobre chico tal vez estaba débil y no pudo sostenerse. Al poco tiempo cayó al suelo. Todos los mosquetes se alzaron contra él, pero él se levantó de un salto y escapó como una liebre entre las rocas. En un momento se volvió
y entonces vi claramente que era Domenico, aunque mucho más delgado. Pobre muchacho, mucho más delgado que antes. Lo vi tan claro como ahora te veo a ti. ¡Santa Virgen! ¿Qué le pasa a tu Nina? Ella se había desmayado. La reunión se disolvió y la dejaron al cuidado de su hermana. Cuando la pobre muchacha volvió en sí, fue plenamente consciente de su situación y no dijo nada, salvo expresar su deseo de irse a descansar. María estaba de excelente humor por la perspectiva de pasar unas largas vacaciones en casa. Pero la enfermedad de su hermana la hizo guardar silencio esa noche. Y al bendecirla antes de decirle buenas noches, pronto se quedó dormida. Domenico muriéndose de hambre. Domenico tratando de escapar y agonizando por falta de comida. Esa era la visión de horror que se apoderó por completo de la pobre Anina. En otro momento, el descubrir que su amado era un ladrón podría haberle causado tormentos tan intensos como los que ahora sentía. Pero eso, en ese instante, apenas sí le causó impresión. Estaba eclipsada por una miseria aún mayor. María dormía profundamente, con un sueño sereno. Anina se levantó, se vistió en silencio y bajó las escaleras sin hacer ruido. Llenó su canasta del mercado con toda la comida que había en la casa, y sin hacer ruido, abrió la puerta de la cabaña y salió, decidida a llegar hasta Rocca Giovanni y aliviar las terribles necesidades de su amado. La noche estaba oscura, pero eso jugaba a su favor, pues conocía cada sendero y recodo de las colinas, cada arbusto y loma entre su casa y el pueblo abandonado que ocupa la cima de aquella montaña. Se puede ver el contorno oscuro de algunas de sus casas a unas 2 horas de caminata desde su cabaña. La noche era oscura pero tranquila. El ibecho había traído muchas nubes que bajaban por las cumbres y cubrían el horizonte con una bruma. Ni una hoja se movía. Sus pasos le retumbaban en los oídos, pero su determinación vencía al miedo. Ya había entrado al encinar y su ánimo se elevaba con su éxito cuando de pronto la retó un centinela. No hubo tiempo para escapar. El miedo le heló la sangre. La canasta cayó de su brazo y su contenido rodó por el suelo. El soldado disparó su fusil, lo que atrajo a varias más. Fue hecha prisionera. Por la mañana, cuando María despertó, notó la ausencia de su hermana. Me he quedado dormida, pensó, y Nina no quiso despertarme. Pero cuando bajó y se encontró con su padre, y Anina seguía sin aparecer, empezaron a preocuparse. No estaba en el podere. Pasaron 2 horas y entonces el padre fue a buscarla. Al llegar al pueblo cercano, vio a los campesinos reunidos y una exclamación ahogada de eco, el padre, le hizo saber que algo malo había ocurrido. Su primer pensamiento fue que su hija se había ahogado, pero la verdad, que había sido capturada por los franceses por llevar provisiones más allá de la línea prohibida, le resultó aún más terrible. Volvió desesperado a su cabaña, primero para contarle a María lo sucedido, y luego para subir la colina e intentar salvar a su hija de su destino inminente. María escuchó el relato con horror. Pero un hospital es una escuela donde se aprende a tener dominio de sí misma y presencia de ánimo. Quédate tú, padre mío, le dijo. Yo iré. Mi carácter sagrado impresionará a estos hombres. Mis lágrimas los conmoverán.
Confía en mí. Juro que salvaré a mi hermana. El padre cedió ante el valor y la energía superior de su hija. Las monjas de Santa Clara, cuando salen del convento, normalmente no visten su hábito, sino un sencillo vestido negro. María, sin embargo, había traído consigo su hábito de monja, y pensando que así impondría más respeto a los soldados, decidió ponérselo. Recibió la bendición de su padre, y pidiendo también la de la Virgen y los santos, partió en su expedición. Al subir la colina, pronto fue detenida por los centinelas. Pidió ver al oficial al mando, y al ser llevada ante él, se presentó como la hermana de la desafortunada muchacha capturada la noche anterior. El oficial, que al principio la recibió con indiferencia, cambió de expresión. Su rostro serio asustó a María, quien juntó las manos exclamando: «No le han hecho daño a la niña. Está a salvo». «Está a salvo por ahora», respondió él con vacilación, «pero no hay esperanza de perdón». «Santa Virgen, ten piedad de ella. ¿Qué le van a hacer?» «He recibido órdenes estrictas. Dentro de 2 horas morirá». «No, no», exclamó María con ímpetu. «Eso no puede ser. No puede ser tan malvado como para asesinar a una niña como ella». «Tiene edad suficiente, señora», dijo el oficial, «para saber que no debe desobedecer órdenes. Las mías son tan estrictas que aunque tuviera solo 9 años moriría». Estas palabras terribles avivaron en María una nueva determinación. Suplicó clemencia, se arrodilló, juró que no se marcharía sin su hermana, invocó al cielo y a los santos. El oficial, aunque frío de corazón, era cortés y de buen carácter, y le aseguró con la mayor amabilidad que sus ruegos eran inútiles, que aunque la criminal fuese su propia hija, debía cumplir sus órdenes. Como única concesión, le permitió ver a su hermana. La desesperación inspiró a la monja con energía. Casi corrió colina arriba, adelantándose a su guía. Cruzaron una hondonada de los cerros hasta un pequeño redil de ovejas, donde los centinelas patrullaban frente a la puerta. No había vidrios en las ventanas, así que las contraventanas estaban cerradas. Y cuando María entró, desde la brillante luz del día, apenas pudo distinguir la figura delgada de su hermana apoyada contra la pared, con el cabello suelto cayéndole por debajo de la cintura, la cabeza inclinada sobre el pecho, los brazos cruzados sobre él. Dio un salto y un grito desgarrador al ver entrar a su hermana y corrió a sus brazos. Las dejaron solas. Anina lanzó 1000 exclamaciones desesperadas, suplicando a su hermana que la salvara, temblando ante la cercanía de su destino. Desde la muerte de su madre, María se había sentido la protectora natural de su hermana, y nunca antes se sintió tan llamada a cumplir ese papel como ahora, cuando la joven temblorosa le rodeaba el cuello con los brazos. Sus lágrimas caían sobre sus mejillas, y su voz ahogada le suplicaba que la salvara. El pensamiento: «Oh, si pudiera sufrir en tu lugar», cruzó por su mente, y estaba a punto de expresarlo cuando se le ocurrió otra idea que decidió llevar a cabo. Primero tranquilizó a Anina con promesas. Luego miró alrededor del redil. Estaban completamente solas. Fue hasta la ventana y a través de una rendija vio a los soldados conversando a cierta distancia. «Sí, querida hermana»,
exclamó. Puedo. Te salvaré. Rápido. Debemos intercambiar nuestras ropas. No hay tiempo que perder. Tú debes escapar con mi hábito. ¿Y tú te quedarás para morir? ¿No se atreverán a asesinar a una inocente, una monja? No temas por mí. Estaré a salvo. Anina se dejó convencer fácilmente, pero sus dedos temblaban. Cada cinta que tocaba se enredaba. María, en cambio, estaba completamente dueña de sí, pálida pero serena. Recogió el largo cabello de su hermana y acomodó el velo sobre él para ocultarlo. Le desabrochó el corsé y ajustó con mucho cuidado los pliegues de su hábito sobre ella. Luego, con más prisa, se puso el vestido de su hermana, vistiéndose después de muchos años con el traje típico de campesina. Anina permanecía a su lado, llorando e indefensa, apenas escuchando las instrucciones de su hermana para que regresara rápido con su padre y bajo su guía buscara refugio. El guardia abrió la puerta. Anina se aferró a su hermana con terror, mientras ésta, con voz suave, trataba de calmarla. El soldado dijo que no podían demorarse más, pues había llegado el sacerdote para confesar a la prisionera. Para Anina, la confesión asociada con la muerte era espantosa. Para María era una esperanza. Le susurró en voz ahogada: «El sacerdote me protegerá. No temas. Corre con nuestro padre». Anina obedeció casi mecánicamente, llorando, con su pañuelo colocado naturalmente sobre el rostro. Pasó frente a los soldados. Estos cerraron la puerta tras la prisionera, quien corrió a la ventana y vio a su hermana descender la colina con pasos tambaleantes, hasta que se perdió detrás de una loma. La monja cayó de rodillas. Un sudor frío bañó su frente. El temor surgió instintivamente. Los franceses habían mostrado poco respeto por el carácter monástico. Destruían conventos y profanaban iglesias. ¿Tendrían misericordia de ella y perdonarían a la inocente? Ay, ¿acaso no era también inocente Anina? Su único crimen había sido desobedecer una orden arbitraria, y ella misma acababa de hacer lo mismo. Valor, se dijo María. Tal vez yo esté más preparada para morir que mi hermana. Jesús, perdona mis pecados, pero no creo sobrevivir este día. Mientras tanto, Anina descendía la colina lentamente y temblando. Temía ser descubierta. Temía por su hermana. Y sobre todo, en ese momento, temía los reproches y la ira de su padre. Al enfocarse en esta última idea, ésta se agrandó hasta convertirse en un terror excesivo, y decidió que en lugar de regresar a casa, daría un rodeo por los cerros para llegar por sí sola al vano, donde esperaba encontrar protección de su párroco y confesor. Evitó los caminos abiertos, y guiándose más por la dirección que deseaba seguir que por alguna ruta transitada, pasó más cerca de Rocca Giovanni de lo que había anticipado. Alzó la vista hacia sus casas en ruinas y el campanario sin campanas, esforzándose por divisar a aquel que había sido el autor de todos sus males. Un silbido bajo pero claro llegó hasta sus oídos. No muy lejos. Se sobresaltó. Recordó que la noche en que vio por última vez a Domenico, un sonido como ese lo había llamado a alejarse de su lado. El sonido fue replicado y repetido desde otros puntos. Se quedó paralizada, el pecho agitado, las manos entrelazadas.
Primero vio una cabeza oscura y desgreñada emerger de entre unos arbustos, con 2 ojos que brillaban con fiereza. Gritó, pero antes de poder repetir el grito, 3 hombres saltaron desde detrás de una roca. Le sujetaron los brazos, le cubrieron el rostro con una tela y la arrastraron cuesta arriba. Las conversaciones de sus captores mientras caminaban le dieron idea del horror y el peligro de su situación. Lamentaban. Decían que el Santo Padre y algunos de sus medias rojas no estuvieran al mando de las tropas. Con una monja en sus manos, podrían negociar cualquier trato. Entre groseras burlas arrastraban a su víctima hacia su aldea en ruinas. El empedrado de la calle le indicó que había llegado a Rocca Giovanni y el cambio de atmósfera que habían entrado en una casa. Le retiraron la venda de los ojos. El escenario era sórdido y miserable. Las paredes sucias y ennegrecidas por el humo. El suelo cubierto de desechos y tierra. Una mesa rústica y un banco roto eran todo el mobiliario. Y un montón de hojas de maíz amontonadas en una esquina servían, al parecer, como cama, pues un hombre yacía sobre ellas, con la cabeza hundida entre los brazos cruzados. Anina miró a sus salvajes captores. Sus rostros expresaban todo tipo de ferocidad brutal, ahora aún más aterradora por la hambruna y el sufrimiento. «Oh, no hay nadie que pueda salvarme», gritó. La voz sobresaltó al hombre que estaba tendido en el suelo. Se levantó de un salto. Era Domenico. Domenico, tan cambiado, con las mejillas hundidas, los ojos apagados, el cabello enmarañado y una expresión salvaje y desesperada que poco se diferenciaba de los oscuros rostros que lo rodeaban. ¿Podía ser ese su amado? El reconocimiento y la sorpresa al verla vestida de monja llevaron a una explicación. Al principio, cuando los bandidos supieron que su presa no era un premio, se sintieron decepcionados y furiosos. Pero cuando ella les contó el peligro que había corrido al intentar llevarles comida, juraron con horribles blasfemias que no le harían daño alguno, y que si quería podía unirse a ellos con todo honor e igualdad. La inocente muchacha se estremeció. «Déjenme ir», suplicó. «Déjenme escapar y esconderme para siempre en un convento». Domenico la miró con angustia. «Sí, pobre niña», dijo. «Vete, sálvate, que Dios nos permita que no te ocurra ningún mal. Ya hay suficiente ruina». Luego, volviéndose con urgencia hacia sus compañeros, continuó. «Han oído su historia. Iba a ser fusilada por traernos comida. Su hermana se ofreció en su lugar. Conocemos a los franceses. Una víctima les vale lo mismo que la otra. María morirá en sus manos. Debemos salvarla. Ya no hay tiempo. O caemos como hombres, o morimos de hambre como perros. Aún nos queda munición. Todavía tenemos algo de fuerza. A las armas. Ataquemos a esos cobardes. Liberemos a la prisionera y escapemos o muramos. Solo hacía falta un impulso como ese para empujar a los forajidos a decisiones desesperadas. Prepararon sus armas con expresiones de feroz determinación. Mientras tanto, Domenico condujo a Anina fuera de la casa, hasta el borde del cerro, preguntándole a dónde pensaba ir. Al decir ella que a Albano, él observó: «No es del todo seguro. Déjate guiar por mí, te lo ruego. Toma estas piastras, alquila el primer transporte que encuentres y corre a Roma, al convento de Santa Clara, por lo que más quieras. No te quedes en esta zona». «Obedeceré tus instrucciones, Domenico», respondió ella. «Pero no puedo aceptar tu dinero. Te ha costado demasiado. No temas.
Llegaré sana y salva a Roma sin esa plata maldita. Los compañeros de Domenico lo llamaron entonces en voz alta. No tuvo tiempo de insistir en su petición y arrojó los despreciados dólares a sus pies. Nina, adiós para siempre, le dijo. Que vuelvas a amar, pero con más dicha. Nunca, respondió ella. Dios me ha salvado con este hábito. Sería un sacrilegio cambiarlo. Jamás abandonaré Santa Chiara. Domenico la había acompañado por parte del camino bajando la roca. Sus compañeros aparecieron en la cima llamándolo. Jesús te proteja, exclamó él. Llega al convento. María estará contigo ahí antes del anochecer. Adiós. Apresuradamente besó su mano y subió de un salto la pendiente para reunirse con sus impacientes compañeros. El desdichado del padre había esperado mucho tiempo el regreso de sus hijas. Los árboles sin hojas y la atmósfera clara y luminosa permitían ver cada objeto con nitidez, pero no había rastro de ellas en la ladera. Las sombras del reloj solar mostraban que el mediodía había pasado, cuando con una impaciencia incontrolable comenzó a subir la colina hacia el lugar donde Anina había sido capturada. El camino que tomó era en parte el mismo que la infeliz joven había seguido rumbo a Roma. Padre e hija se encontraron. El anciano vio el hábito de monja y notó que iba sola. Ella cubrió su rostro con las manos, presa del miedo y la vergüenza. Pero cuando el padre la confundió con María y le preguntó con angustia por su hija menor, sus brazos cayeron. No se atrevía a alzar los ojos que derramaban lágrimas. Infeliz muchacha, ¿dónde está tu hermana? Ella señaló la cabaña prisión, visible cerca de la cima de una pendiente empinada. Está a salvo, respondió. Me salvó a mí, pero no se atreverán a matarla. Dios la bendiga por esta buena acción, exclamó el anciano con fervor. Pero tú apresúrate en tu camino, y yo iré en su búsqueda. Cada uno tomó un camino opuesto. El anciano subió por la colina, a veces con la cabaña a la vista, a veces perdiéndola de vista. Era un hombre mayor, y el camino era empinado. En un momento, cuando la curva de la colina ocultó el punto hacia el que él dirigía constantemente la vista, se escuchó un solo disparo en esa dirección. Su bastón cayó de sus manos. Sus rodillas temblaron y lo abandonaron. Pasaron varios minutos de absoluto silencio antes de que pudiera recuperarse lo suficiente como para continuar. Lleno de temor, siguió adelante, y en la siguiente curva volvió a ver la cabaña. Un grupo de soldados se hallaba en el claro frente a ella, formados en línea como si esperaran un ataque. En pocos momentos, desde arriba comenzaron a dispararles, y ellos respondieron. Pronto todo quedó envuelto en humo. El padre seguía trepando la colina, ansioso por descubrir qué había sido de su hija. Los disparos continuaban, rápidos e intensos. De vez en cuando, en las pausas entre la artillería y los ecos que respondían en las montañas, se escuchaba un canto fúnebre. De pronto, sin darse cuenta, al girar en un recodo del sendero, se topó con un grupo de sacerdotes y campesinos que llevaban una gran cruz y una camilla. El miserable padre corrió hacia ellos con desesperación frenética. Los campesinos,
sobrecogidos por el asombro, depositaron su carga. El rostro fue descubierto, y el desdichado hombre cayó sin fuerzas sobre el cadáver de su hija asesinada. La condesa Atanasia hizo una pausa, vencida por la emoción que le inspiraba la historia que acababa de relatar. Se hizo un largo silencio. Finalmente uno de los presentes comentó: María entonces fue el sacrificio por su bondad. Los franceses, dijo la condesa, los franceses no veneraban su santa vocación. Para ellos, una campesina era igual a cualquier otra. La ejecución de cualquier víctima servía a su propósito de infundir temor en el pueblo. Sin embargo, apenas la bala entró en su corazón y su alma inocente fue recibida por los santos en el paraíso, Domenico y sus seguidores bajaron corriendo la colina para vengarla y vengarse. El combate fue feroz y sangriento. 20 soldados franceses cayeron, y ninguno de los bandidos sobrevivió. Domenico, el primero en atacar, fue también el primero en caer. ¿Y dónde están ahora Annina y su padre?, pregunté. Pueden verlo si quieren, dijo la condesa. Cuando regresen a Roma. Ella es monja en Santa Chiara. Sus constantes actos de caridad y piedad le han dado calma y resignación. Reza todos los días por el alma de Domenico y espera, con la intercesión de la Virgen, reunirse con él en el otro mundo. El padre es ya muy anciano. Ha sobrevivido a la memoria de sus sufrimientos, pero encuentra consuelo en las atenciones filiales de su hija sobreviviente. Sin embargo, cuando miro su cabaña junto al lago y recuerdo el rostro alegre y risueño de Annina entre las vides, me estremezco al pensar en la pasión que ha empalidecido sus mejillas, que mantiene sus pensamientos siempre ligados a la muerte y cuyo único deseo es encontrar descanso en la tumba.